las indicaciones de búsqueda y erradicación del Helicobacter pylori, y eso es lo que nos tocaba. Inicialmente, enfermedad ulceropéptica, esa es la primera indicación en todo consenso, ¿no? Está claro que la relación entre el Helicobacter pylori y la enfermedad ulceropéptica es evidente, o sea, ahí no hay ninguna duda. Fíjense algunos trabajos de investigación que soportan esta hipótesis, ¿sí? Un trabajo en el cual de úlceras no vinculadas a antiinflamatorios no esteroidales, el 100% de las duodenales y el 90% de las gástricas eran Helicobacter pylori positivos, ¿sí? Luego está este trabajo, que es el trabajo de Hodgkin, que es un trabajo muy conocido en relación a recurrencia, ¿sí? Se refiere a que las úlceras duodenales y las úlceras gástricas recurren significativamente más, ¿sí? Cuando el Helicobacter pylori es positivo que cuando el Helicobacter pylori es negativo. Fíjense aquí, por ejemplo, este es el trabajo, ¿sí? Y fíjense sobre las barras, las barras anaranjadas, está la recurrencia de enfermedad ulceropéptica cuando el Helicobacter pylori se mantiene positivo, y en cambio con las barras grises, la recurrencia de úlcera péptica cuando el Helicobacter pylori ha sido erradicado. En un metaanálisis con 56 ensayos, ¿sí? Hecho por Cochrane, se demostró que la úlcera duodenal cicatriza significativamente más en los pacientes erradicados y que la úlcera gástrica recurre significativamente menos en los erradicados. Cuando en la clase anterior yo les hablaba de dispepsia funcional, les decía que Roma es un poco como la Biblia de los trastornos funcionales, ¿sí? Cuando hablamos de directrices a seguir en el Helicobacter pylori, nos referimos siempre a los consensos de Maastricht. Hasta el día de hoy hay 5 consensos de Maastricht, el último es de hace un par de años, ¿sí? Y desde el primero hasta el último, la primera indicación para búsqueda y erradicación del Helicobacter pylori es la enfermedad ulceropéptica. Ahí no hay ninguna discusión. Luego tenemos cáncer gástrico y Helicobacter pylori, ¿sí? Acá está claro que hay una relación con el cáncer de estómago, eso es evidente, inclusive ya lo habíamos hablado. Sin embargo, lo que sí resulta controversial es que el tratamiento de erradicación como estrategia de prevención sea una medida satisfactoria, ¿sí? Este es un trabajo bastante interesante, hecho con 1000 pacientes más o menos de Helicobacter pylori positivos en una población china de alta incidencia de cáncer gástrico. Un grupo se erradica, otro grupo no, ¿sí? Y a los 7 años y medio se comparan ambos grupos y la incidencia de cáncer gástrico es similar, ¿sí? Uno podría decir, bueno, hay diferencias a nivel étnico, ¿no? Es una etnia diferente, pero fíjense, este otro trabajo de investigación con más de 2000 informes histopatológicos de endoscopías muestra una prevalencia del Helicobacter pylori del 76%, ¿sí? Y apenas un 3% de atrofia del estómago y un 15% de metaplasia intestinal, que son, ¿sí?, los primeros estadios de la cascada de lesiones premioplásicas. Entonces, a lo que voy es a que desde tener Helicobacter pylori a pasar a tener un tumor, ¿sí?, hay muchos factores vinculados, ¿sí?, con el proceso. Es decir, la carcinogénesis no es invariable de tener Helicobacter pylori a tener cáncer de estómago. Esta es la cascada de lesiones premioplásicas, ¿sí? Empezamos con una mucosa gástrica normal, luego se pasa a atrofia gástrica, luego metaplasia de tipo intestinal en el estómago, luego displasia, que ya es la degeneración celular, y ya después de la displasia de alto grado viene el adenocarcinoma. Sin embargo, presentar atrofia o metaplasia no implica inminentemente la progresión al adenocarcinoma, ¿no? Fíjense, este es un estudio que particularmente me parece fantástico, es un estudio hecho con 90.000 lesiones premioplásicas, 24% con atrofia, 67% con metaplasia intestinal, 8% con displasia leve a moderada y 0,6% con displasia severa. Y fíjense lo que pasa después de 5 años, una vez que se reevalúa a estos pacientes. La incidencia de cáncer de estómago, 0,1% en los que tenían atrofia, 0,25% en los que tenían metaplasia intestinal,
0,6 en los que tienen displasia leve a moderada, y quizás lo que es más sorprendente, apenas 6% en los que tenían displasia severa, que eso sí ya es una condición bastante cercana a tener un tumor, ¿no? Por otro lado está el tema del riesgo de reinfección, que es mayor en países en vías de desarrollo, porque uno podría decir, bueno, igual si erradicamos el Helicobacter pylori nos ahorramos los problemas y tal, pero no es tanto así, porque el riesgo de reinfección en países como el Ecuador es alto. Fíjense, en este metaanálisis con 3.000 erradicados en países desarrollados y más de 2.000 erradicados en países en vías de desarrollo, se observa que la reinfección es de 1,45 al año, 1,45% al año en países desarrollados, lo cual es bastante bueno, ¿no? Pero es aproximadamente del 12% anual en países en vías de desarrollo. Eso implica que más o menos en 5 años, ¿sí?, vamos a tener un 50% o 60% de posibilidades de estar reinfectados, ¿sí? Entonces es como una cacería de brujas, una erradicación constante de una bacteria que quizás no es necesario erradicar. El único metaanálisis que ha mostrado resultados satisfactorios en cuanto a la erradicación del Helicobacter pylori como estrategia de prevención de cáncer gástrico es este del 2008. Acá se incluyó 1.676 pacientes en 5 ensayos y esto dio un NNT de 27. Eso quiere decir que erradicando 228 sujetos prevenían un cáncer de estómago. Estadísticamente es significativo, pero clínicamente no sé hasta qué punto, ¿no? Porque estamos erradicando una gran cantidad de pacientes con el riesgo que implica la resistencia antibiótica, con el costo que significa esto para los sistemas de salud, entonces hay que ver hasta qué punto es una estrategia conveniente. Hasta el consenso de Maastricht número 4, ¿sí? Hasta el consenso de Maastricht número 4 se hablaba de que a mí particularmente me parecía quizás la estrategia más adecuada, más responsable para no aplicar medidas innecesariamente. Se hablaba de buscar y erradicar el Helicobacter pylori en pacientes que tienen historia personal o familiar de adenocarcinoma de estómago o gastritis atrófica por ser una lesión preneoplásica, ¿sí? O sea, si encontramos eso, lo quitamos. Pero ante el consenso número 4 se hablaba de que no había data suficiente para erradicarlo como medida para disminuir la incidencia de cáncer de estómago ni para lograr la regresión de la metaplasia intestinal. Eso es claro que no hay que lograr, ¿no? ¿Alguien sabe por qué no prendemos el aire? Porque es un humor, no sé si... ¿Llamado aire? ¿Perdón? ¿Llamamos un águila? Ay, un gallinazo, lo que no sea. En cuanto al tema del linfoma, ¿sí? Acá también las evidencias son absolutamente concluyentes. Acá no hay mayor problema, no hay mayor discusión. La aparición y la progresión del linfoma, hablamos del maltoma, el linfoma B, ¿sí? MAL es tejido linfoide asociado a mucosa, son maltomas o linfomas de células B del estómago, se encuentra estrechamente vinculado con el Helicobacter pylori, pero es una cosa que es diferente al adenocarcinoma, porque aquí no solamente que el Helicobacter pylori está presente en la mayoría de los linfomas, sino que con la erradicación del Helicobacter pylori se experimenta regresión total del linfoma en un 60-70% de los casos en pacientes que tienen linfomas en estadios iniciales, es decir, confinados a mucosa y submucosa. ¿Cuáles serían los factores predictores de buena respuesta a al tratamiento del Helicobacter pylori? Muchas gracias. Para lograr la regresión del linfoma. Que el tumor se encuentra en el estadio 1, ¿sí? y específicamente estadio 1-1, es decir, limitado a mucosa y submucosa, no que supere la submucosa. Y obviamente que el linfoma esté únicamente en el estómago. En esos casos, el tratamiento de erradicación puede ser suficiente para eliminar el linfoma en un 60-70% de los casos. ¿Okay?
En función de esto, hablamos de que el tratamiento de erradicación no solamente debe ser considerado una estrategia de prevención en pacientes que ya hayan tenido maltomas, sino que es el tratamiento de elección en linfoma mal en estadios tempranos con el objetivo de lograr remisión del tumor. ¿Ok? ¿Estamos claros, no? Estoy yendo un poco rápido porque llegué unos minutos tarde y no quiero que salga muy rápido, pero si ustedes tienen alguna pregunta en la mitad, levanten la mano, por favor. Aquí es donde se genera la mayoría de las controversias, ¿no? Cuando hablamos de dispepsia funcional y Helicobacter pylori. En realidad, la asociación no parece tener bases científicas sólidas, es más un tema estadístico, pero como que bases científicas sólidas no parece haber. Fíjense, por ejemplo, acá un trabajo con 720 pacientes con dispepsia en un país del primer mundo, en el que la prevalencia de Helicobacter pylori era apenas del 13%. Eso implica que un 87% de los pacientes que no tenían Helicobacter pylori tendrían que tener dispepsia por alguna otra razón, ¿sí? Porque ni siquiera eran Helicobacter pylori positivos. En una revisión sistemática hecha por Cochrane, ¿sí?, en el año 2002, ¿sí?, se encuentra dos ensayos con más de 2.000 pacientes, ¿sí?, y en un grupo se erradica el Helicobacter pylori y luego se deja un grupo control, un grupo placebo, atención con ese dato. Y después de 12 meses tenemos un NNT de 15. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tratar 16 para mejorar 1. El NNT es muy amplio. En una enfermedad tan prevalente, ¿sí?, ofrecerle a un paciente que tiene una de 16 posibilidades de mejorar no parece ser un tratamiento muy prometedor, ¿no? Y esto se reproduce en un trabajo de investigación, un ensayo con 1.500 pacientes, pero con un NNT de 30, o sea, todavía mayor. Ahora, fíjense que hemos estado hablando de estudios contra placebo, ¿sí? Y aquí podría haber un factor confundidor. ¿Por qué? Porque estamos comparando pacientes erradicados contra el grupo control, y en los pacientes erradicados estamos utilizando el tratamiento de erradicación que, como vimos en la clase anterior, incluye 2 antibióticos y un inhibidor de uva protones, o también bimuto, terapias cuádruples o 3 antibióticos, pero siempre incluye inhibidores de uva protones, ¿sí? Entonces, el punto es que habría que ver si esos pacientes están mejorando la dispepsia porque se erradicó el Helicobacter pylori o porque dentro del tratamiento de erradicación había un inhibidor, había un inhibidor de uva protones. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Por eso digo un factor confundidor. ¿Cómo sabemos eso? Tendríamos que hacer una comparación no de tratamiento de erradicación contra placebo, sino de tratamiento de erradicación contra inhibidores de uva proton solo. ¿Okay? Y eso está un metaanálisis bastante bueno, datos individuales de pacientes, de 1.000 pacientes, erradicados 541, tratamiento solo con inhibidor de uva protones 534. Fíjense los resultados, diferencias no estadísticamente significativas. Realmente, digamos, con estos datos parece insuficiente la evidencia disponible que respalde la búsqueda y erradicación de Helicobacter pylori en pacientes dispépticos sin antecedentes de tumores de estómago o enfermedad ulcerotéptica. Ahora, hasta el tercer consenso de Maastricht no había indicación de búsqueda y erradicación de Helicobacter pylori en dispepsia. No la había. Luego se incluye, ¿sí?, en el consenso cuarto de Maastricht a la dispepsia no investigada como indicación absoluta de búsqueda y erradicación en países de alta prevalencia, siempre que el riesgo de cáncer gástrico sea bajo. Recuerden, dispepsia no investigada es la dispepsia en la que no se hizo endoscopía, ¿sí? Ahí nosotros no calzamos, porque aunque tenemos una alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori, también tenemos una alta prevalencia de cáncer de estómago. Entonces, nosotros no calificamos para erradicar el Helicobacter pylori en dispepsia no investigada. Y para fundamentar esa indicación, no se reportó ningún metaanálisis o revisión sistemática, ¿sí? O sea, cuando uno veía en qué se basaban para llegar a esa conclusión, no había ningún metaanálisis ni revisión sistemática. Por otro lado, también en el consenso cuarto, se incluyó a la dispepsia funcional como indicación absoluta de búsqueda y erradicación de Helicobacter pylori y se basaron en una revisión sistemática con un NNT de 12 y realizada contra placebo, o sea, no contra el inhibidor de uva proton. O sea, uno toma sus decisiones en función de
ciertas evidencias, ¿sí? Y cada quien puede decidir en función de lo que le parezca, pero el tema es tener una base en función de por qué decidir. Luego está el reflujo y el Helicobacter pylori, y aquí no vamos a perder tiempo. En algún momento se habló de que la presencia de Helicobacter pylori podría mejorar a los pacientes con reflujo, porque se hablaba de que los países con altas incidencias de infección por el Helicobacter pylori tenían bajas prevalencias de reflujo, ¿sí? Pero en realidad eso no parece ser así. De hecho, hay un metaanálisis que compara el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori y tratamiento únicamente con inhibidores de bomba de protones en pacientes con reflujo, y las diferencias no son estadísticamente significativas. En resumen, aquí sería lo mismo que les dije cuando hablábamos de reflujo, que el Helicobacter pylori ni beneficia ni perjudica al paciente con reflujo, es decir, es una cuestión totalmente aparte y uno no debería ni testearlo ni quitarlo. Luego aparecen dos indicaciones que son relativamente nuevas, que se incluyen en el tercer consenso de Maastricht, ¿sí? Y son la anemia ferropénica de causa desconocida, ¿sí? Porque el Helicobacter pylori, esto se fundamenta en una revisión narrativa, ¿sí? La revisión narrativa es la que tiene, en cuanto a medicina basada en evidencia, es el nivel más bajo de evidencia, ¿sí? Y esto es una revisión narrativa que incluye como posibles mecanismos la presencia de sangre oculta en materia fecal con una gastritis crónica erosiva o la mala absorción por una gastritis atrófica. Entonces, en realidad, no parece ser una anemia de causa desconocida, es una causa conocida, ¿sí? No cerraría mucho, pero igual esto es una indicación, aunque particularmente pues, es un poco difícil de aceptar de manera absoluta. La otra nueva indicación fue la púrpura trombocitopénica idiopática y el Helicobacter pylori. Eso suena como que nada que ver, pero en realidad las evidencias son muy pesadas, ¿sí? Fíjense acá, se habla de púrpura trombocitopénica idiopática con un 83% de infección de Helicobacter pylori contra un 60% de sujetos de grupo control en una población. Entonces está claro que hay una relación, pero no solo eso, sino que en un metaanálisis con casi 800 pacientes, se observa recuperación de plaquetas posterior al tratamiento de erradicación en un 43 a un 100%, significativamente más que en los no erradicados, en los negativos o en los de erradicación fallida. Es decir, no es que todos los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática tienen como causa el Helicobacter pylori, pero si son Helicobacter pylori positivos habría que erradicarlos, ¿sí? Porque probablemente con eso resuelvan. Y esto aparentemente porque el Helicobacter pylori genera una reacción tipo antígeno-anticuerpo contra las plaquetas, una reacción antigénica contra las plaquetas que produce la destrucción de las mismas. Bien, entonces, para terminar con esto, ¿sí? Y hacer una comparación con el Maastricht 5, que es el último consenso, está claro que hay una sobreindicación de búsqueda y erradicación del Helicobacter pylori a nivel mundial. Maastricht 5 para mí tira los mejores lineamientos en cuanto a indicaciones de búsqueda y erradicación: enfermedad ulceropéptica, antecedente familiar de cáncer de estómago, antecedente personal de tumores de estómago, antecedente personal de linfoma, presencia de gastritis atrófica por ser al menos una condición que forma parte de la cascada de lesiones perineplásticas, la púrpura y la anemia ferropénica. Luego, en el consenso cuarto se incluye la dispersia funcional, y hasta el consenso cuarto no había nada más en relación con el cáncer de estómago. ¿Okay? Ahora, ¿qué ha cambiado en el Maastricht 5 de hace 2 años? Primero, que el Maastricht 5 determina que la gastritis por Helicobacter pylori es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Hace una nueva clasificación de gastritis, que es lo que yo les mostré en la clase anterior: droga, gastritis autoinmune y gastritis por Helicobacter pylori, que serían las gastritis crónicas, y ellos sugieren excluir la gastritis por Helicobacter pylori antes de hacer el diagnóstico de dispersia funcional. Dicho de otra manera, erradicar el Helicobacter pylori en los pacientes con dispersia funcional, ¿sí? Pero más allá de la forma de decirlo, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que mejoran con esta intervención terapéutica? 10%. O sea, todo el lío de erradicar el Helicobacter pylori en la dispersia funcional lo estamos haciendo estadísticamente por un 10% de pacientes que mejoran, una absoluta minoría, ¿okay? Luego, esto ya lo habíamos visto, hay test
moleculares para detección de Helicobacter pylori y resistencia a la claritromicina, ¿sí? Cuando se vuelve difícil erradicar, se hacen test moleculares para determinar la sensibilidad a los antibióticos. Como les dije también en la clase anterior, se abandonó la terapia secuencial, se incluyeron tratamientos siempre por 14 días y se recomienda para erradicar inhibidores de doble protones más potentes, como el esomeprazol y el rabeprazol. Eso se lo dije en la clase anterior. Luego está el tema de que se mantiene el concepto de que la erradicación del Helicobacter pylori reversa la gastritis atrófica, pero no influye sobre la metaplasia intestinal. Y esto quizás es lo más llamativo del último consenso en relación con el anterior, que en comunidades de alto riesgo la erradicación del Helicobacter pylori es costo efectiva en la prevención del cáncer del estómago. Pero ojo, eso es una recomendación exclusiva para países de alta prevalencia de primer mundo, ¿sí? Dicho de otra forma, Japón, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no hay estudios que lo fundamenten, ¿sí? Entonces, no es que está prohibido, pero tampoco es que esté indicado en nuestro medio. Esto está fundamentado en estadísticas de países de primer mundo y se hace un acápite especial a eso. Sería ideal desarrollar una vacuna, definitivamente evitaríamos muchos problemas con esto. Otra cosa que se menciona en Máster 5 es que los componentes de la microbiota gástrica podrían influir en el desarrollo de enfermedades relacionadas con el Helicobacter pylori, es decir, con su virulencia. No solamente las cepas de las que hablamos en la clase anterior, BACA, sino los componentes de la microbiota. Y lo otro que es bastante interesante es considerar como indicación de búsqueda y erradicación del Helicobacter pylori aquellos pacientes que van a recibir antiinflamatorios no esteroidales o aspirinas, ¿sí? Por considerar que actúan sinérgicamente, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces sería bueno, con la intención de prevenir la aparición de enfermedad ulceroféptica, testear el Helicobacter pylori antes de utilizar los antiinflamatorios. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿No?